Comenzamos esta segunda hora de redacción desde México con la alerta terrorista que emitió el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos después de consultar a la comunidad de inteligencia y otras agencias. Y estas alertas normalmente se presentan ante amenazas desde el exterior. Esta vez estamos hablando de amenaza de terrorismo interno. En el boletín del Departamento de Seguridad Nacional se subraya: el Departamento de Seguridad Nacional no tiene ninguna información que indique una amenaza específica y creíble. Sin embargo, los disturbios violentos han continuado en los últimos días y seguimos preocupados de que las personas frustradas con el ejercicio de la autoridad de gobierno y la transición presidencial, así como otros problemas percibidos y causas ideológicas alimentadas por narrativas falsas, puedan seguir movilizando una amplia gama de ideologías y actores motivados a incitar o cometer actos violentos. Por último, el Departamento de Seguridad Nacional reconoce que estos extremistas nacionales violentos pueden sentirse alentados después de la insurrección al Capitolio el pasado 6 de enero, cuando dice tenían en la mira funcionarios electos e instalaciones gubernamentales. Aquí lo que hay que hacer es entender el tema y le agradezco muchísimo al coronel retirado Eric Rojo que me acompañe para hablarnos de el significado de esta alerta. ¿Cómo estás, Eric? El gobierno dice no tiene indicios de nada que vaya a ocurrir, pero esta es una alerta. Hola, Gaby, gusto estar contigo. Sí, es cierto, pero creo que es interesante que revisemos el sistema de alertas de Estados Unidos. Después del 11 de septiembre se creó el semáforo que iba de verde a rojo. Eventualmente Nueva York se quedó siempre en naranja, el resto del país en amarillo, al punto en que ya nadie le importó porque era el estatus común. Hoy en día existen tres, que son el boletín, que es lo que salió hoy, una alerta elevada y una alerta inminente. Entonces, este boletín, tal como lo dices, nos informa que no tienen información crediticia de que algo vaya a suceder. Pero después de lo que sucedió en el Capitolio el día 6, nadie se va a quedar con las manos cruzadas, no anticipando que algo suceda, teniendo en mente que hemos tenido terroristas domésticos prácticamente en toda nuestra historia, van cambiando de careta, van cambiando de motivo, entonces no debía de sorprendernos, sencillamente tenemos que estar alertas a lo que sucede alrededor nuestro. Te pregunto, en el comunicado también habla de los factores que están presentes y que dice van a continuar en 2021. Las restricciones por COVID-19 que ha frustrado a muchos. En otros países hemos visto protestas, por cierto. Los resultados electorales que ya mencionabas. La inmigración y el uso de la fuerza por parte de la policía. Esos son los motivadores de quienes están, dice el gobierno, pues buscando protestar. En el tema de la inmigración, el presidente Joe Biden acaba de firmar un decreto que ha generado rechazo y ya recursos en términos judiciales. ¿Ha puesto pólvora, ha agregado pólvora el presidente Biden a estos grupos con lo que hizo? Yo considero que sí, porque aunque él prometió ver desde una perspectiva diferente las deportaciones, al hacer una orden que cubre a todos, pues los que se están quejando son aquellos que ya tenían a varios criminales listos a regresarlos a su país de origen y ahora siguen en Estados Unidos, aquellas personas que han sido víctimas de criminales no documentados, pues se sienten lastimadas. Pero hoy en día no puede satisfacer a todo el mundo, hay que tomar medidas, digamos, mesuradas, pero había una urgencia, siento yo, de parte del presidente de cumplir promesas de campaña y la pluma la ejercitó muy rápidamente el primer día. E igual vemos que los grupos como Antifa siguieron sus protestas violentas en Washington, en Portland, en contra del presidente, en contra del Partido Demócrata. Realmente son anarquistas que no están viendo para un lado o para el otro. Tenemos los Proud Boys, que son extremistas del lado derecho, pero mencionas algo muy importante desde mi punto de vista: la pandemia, el desempleo, el encierro. Tenemos demasiadas personas que no tienen nada que hacer y eso
en mi opinión, ayuda a fermentar más tanto la violencia como el encontrar algo que hacer. Si bien dices, este país ha tenido incidentes de terrorismo doméstico interno, hay un antes y un después para el trabajo que tiene que hacer la autoridad de inteligencia. El director del FBI ha hablado ya en el pasado de esta amenaza, pero hay un antes y un después de una vez ocurrido la insurrección al Capitolio el 6 de enero pasado. Sí, pero recordemos que después del 6 de enero se publicó ampliamente un memorándum interno del FBI donde se decía que se esperaba insurrección violenta en los 50 estados, en las capitales, y como tú y yo comentamos en esa ocasión, realmente son los juegos que se hacen internos, que es, en inglés decimos what if, ¿qué pasa si? Y alguien tomó ese documento y lo lanzó al público, no sé si para calmar o para fomentar más problemas. Hay cosas que no tenemos que ver porque son estrictamente especulación y algunos de estos memorándums son un poquito especulativos. Tenemos que tener cuidado en cómo lo analizamos. De momento, las autoridades le piden a la población y a sus agencias estar vigilantes porque lo que sí hay es esta alerta, que no se daba una alerta desde enero del año pasado y esa otra tenía que ver con Irán. Este es terrorismo interno. Eric Rojo, muchas gracias por esta perspectiva. Gracias, Gaby. Hasta pronto. Buen día.